Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal Viva con Principios. Ya saben, el canal de la buena información. Hoy con el tema, detrás de todo cáncer siempre habrá un problema hormonal. Sabemos que detrás de algunos cánceres hay problemas hormonales, pero que detrás de todos los cánceres haya problemas hormonales, pues bueno, tal vez es un tema nuevo, ¿ya? Y justamente esa es la idea de este tema, presentar que detrás de todo cáncer siempre habrá un problema hormonal. Como ustedes pueden ver en la gráfica, allí en la primera gráfica encontrarán un triángulo donde vemos la hormona D3, vemos la hormona triiodotironina o T3 en su forma abreviada y vemos la hormona insulina. Si ustedes se fijan, hay una flecha que sale de la hormona D3 hacia la T3 y luego hay una flecha que sale de la T3 y una que sale de la D3 hacia la hormona insulina. Y luego de cada una de ellas tres sale una flecha hacia abajo indicando de que todas ellas tienen que ver en el metabolismo de todas las demás hormonas y que finalmente estas tres estarían implicadas en todos los cánceres también que se puedan desarrollar en el ser humano. Bien, quiero explicar un poco esta parte, cómo es que funciona. Empecemos con la hormona D3. En realidad es conocida como la vitamina D3, pero sus funciones son hormonales. La obtenemos mayormente del sol, de exponer nuestra piel de manera directa al sol. Obtenemos la mayor cantidad de vitamina D3. ¿Por qué aparece la vitamina D3 o la hormona D3 en primer lugar? Pues bien, resulta que en los estudios que se han hecho a esta maravillosa hormona, se ha logrado descubrir que dentro de las muchas funciones que ella tiene la función de hacer que todas las hormonas del cuerpo de algún modo realicen bien su trabajo. Así que ella es la que empieza, por eso el orden de esa flecha. La D3 activa la T3, pero a la vez activa también a la insulina, o sea que activa la insulina de manera directa y de manera indirecta, y así sucesivamente va a seguir con todas las demás hormonas en el organismo, ¿ya? Las hormonas tienen unos papeles interesantes en el organismo humano. Son las que controlan todos los procesos metabólicos. Y ahora yo quiero hacer una claridad aquí. El cáncer es un problema metabólico. Eso es el cáncer, es un problema metabólico. Y si el cáncer es un problema metabólico, entonces tiene que haber alguna implicación de las partes del organismo que controlan los procesos metabólicos. Es apenas obvio, ¿ya? Entonces, aquí lo que vamos a ver es cómo estas hormonas están implicadas en los cánceres. Así que en algunos cánceres están implicadas unas hormonas, en otros cánceres estarán implicadas más hormonas, pero en general en todo cáncer siempre habrá un problema hormonal donde por lo menos estas tres que estoy mencionando acá, que he decidido resaltar, van a tener su implicación. Se sabe de la vitamina D3, por ejemplo, o la hormona D3, que activa 291 genes en los leucocitos, ¿ya? Activando 160 vías ligadas al cáncer, ¿ya? O regulando 160 vías activadas relacionadas al cáncer, ¿ya? Y a las enfermedades autoinmunes. Entonces, imagínense ese datico por ahí, ¿no? 291 genes los activa, ella los regula, ¿ya? Y estos genes tienen que ver con leucocitos, que son nuestras células blancas, nuestras defensas, que también nos protegen del cáncer. Entonces, ahora, la función primordial de la vitamina D3 probablemente es la de llegar y activar, como decía inicialmente, todas las demás hormonas, pero también ella de manera directa en cada célula del cuerpo es una guardiana del genoma humano.
es decir, ella está allí impidiendo que se den las mutaciones que finalmente pueden derivar en un cáncer o que pueden derivar en una enfermedad autoinmune o que pueden derivar en alguna otra enfermedad genética, ¿verdad? Así que por eso podemos ver la importancia de la vitamina o la hormona D3. Y bien, ahora hablando un poquito de la hormona T3, la triiodotironina, que es una hormona producida por la glándula tiroides, ¿verdad? ¿Cómo es el papel de esta hormona? Pues bien, debo decir que en general la tiroides lo que más produce es la hormona T4 o tiroxina, ¿ya? Esta hormona se convierte en T3, ¿ya? Entonces, y luego la hormona T3 es la que llega hasta el ADN y es la hormona activa biológicamente hablando, es realmente la que tiene su papel activo en todas las células del organismo humano. Prácticamente se ha registrado que la hormona D3 y la hormona T3 tienen papel activo en prácticamente todas las hormonas y en todas las células del cuerpo. Así que por esto la importancia de estas hormonas. Ahora, quiero resaltar algo interesante aquí. Y es que estas hormonas no solamente no solamente podemos tener problemas con ellas porque no tengamos la suficiente cantidad de estas hormonas, ¿ya? Usted puede medirse la hormona D3 y puede medirse la hormona T3 y puede salir incluso en niveles óptimos y sin embargo tener problemas. En la siguiente gráfica encontramos 3 razones por las que podemos tener problemas con estas 3 hormonas, ¿verdad? La primera razón es porque haya deficiencia de ellas, ¿verdad? Pero la segunda razón es porque falte alguno de los elementos que las complementan. Y la tercera y tal vez más escasa razón es porque haya algún defecto en los receptores de estas hormonas. Entonces, por ejemplo, en el caso de la vitamina D3, nosotros recibimos mayormente la vitamina D3 a través de la exposición directa de nuestra piel al sol. Pero la vitamina D3 que sintetiza la piel no es la vitamina biológicamente activa. En realidad esta vitamina debe ir al hígado y el hígado allí le va a hacer un proceso que la va a convertir en 25-hidroxivitamina D. Pero luego esta 25-hidroxivitamina D debe ir a los riñones y allí sufrir otro proceso, otra hidroxilación y se va a convertir en 1.25 vitamina D, que es la forma biológicamente activa de la vitamina D3. Así que, digamos, tener un examen que nos muestre que tenemos suficiente 25-hidroxivitamina D, pues no es suficiente. Es decir, tenemos buena vitamina D, pero no es la forma activa. Y además podríamos tener también en algunos casos suficiente 1.25 hidroxivitamina D y tener problema en algunos de los receptores, ¿ya? Algún daño, alguna mutación, algún daño en los receptores y esto también nos crearía un problema. Así que no es tanto usar exámenes para evaluar estas hormonas. Por ejemplo, la hormona T3 o triiodotironina, ella es producida por la glándula tiroides, ¿ya? Y es producida por la glándula tiroides, más que todo es producida la hormona T4, ¿ya? O tiroxina. Y esta hormona T4 se va a convertir a T3. Pero se necesita que haya suficiente selenio. Debe haber suficiente selenio para que tengamos suficiente hormona T3, para que se haga la conversión de T4 a T3. Y ahora teniendo la hormona T3 necesitamos tener zinc, porque el zinc es el vehículo que transporta la T3 hasta el ADN. Así que podemos tener suficiente T4,
pero hasta allí no tenemos, no hemos hecho nada o no hemos hecho mayor cosa. Ahora, podemos tener suficiente T3, pero hasta allí no es suficiente. Necesitamos tener el vehículo que la transporte hasta el ADN, donde ella realmente va a hacer su papel biológico. Igual pasa con la hormona insulina. La hormona insulina necesita la ayuda de la D3 y necesita la ayuda de la T3 y necesita incluso la ayuda del magnesio, la ayuda del potasio, la ayuda del zinc, para que la insulina haga un buen metabolismo de la glucosa, ¿ya? Entonces allí vemos cómo estas hormonas, cómo la una va dependiendo de la otra y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver, por ejemplo, en la hormona T3. En la hormona T3 encontramos que es una hormona que impide la alteración de proteínas. Es decir, podríamos decir, impide la mutación de proteínas y especialmente de proteínas cancerígenas. Ese mismo papel también lo hace la hormona D3. Prácticamente ellas actúan sobre cientos de genes para impedir que haya mutación de las proteínas y vaya a aparecer un cáncer. En la T3 se sabe que es una poderosa hormona que impide que se exprese el oncogen RAS, o diríamos la familia del oncogen RAS, porque no es un solo gen, es una familia. Y la hormona T3, según muchos estudios, ya está de algún modo, ya se ha demostrado que ella impide que se manifieste este oncogen. Ahora, el oncogen RAS está activo en por lo menos el 70% de todos los cánceres, de todos los tumores cancerígenos. Así que imaginémonos la importancia de esta hormona al impedir que este oncogen se active. Y es más, donde está activo el oncogen RAS, se dice que son los cánceres más agresivos. Donde él está allí presente son de los cánceres más agresivos, y estamos hablando de unas hormonas que no costaría mucho equilibrar. Ahora, se ha demostrado, por lo menos el fisiólogo alemán Otto Warburg, por allá por 1929, hace buen tiempo ya, este señor propuso que las células cancerígenas, en las células cancerígenas, el metabolismo del azúcar no se daba en presencia de oxígeno, sino que se daba de forma anaeróbica, es decir, el azúcar se fermentaba, y que este metabolismo alterado de la glucosa sería el responsable de todos los cánceres. Esto llegó a decir el señor Otto Warburg. Es interesante que recientemente se hizo un estudio que duró 9 años aproximadamente, y en este estudio se confirmó de algún modo lo que el fisiólogo alemán decía. En este estudio se logró demostrar que en toda célula cancerígena el metabolismo de la glucosa no se da en presencia de oxígeno, sino que se da de forma anaeróbica, es decir, se fermenta. Ahora, ¿por qué es importante esta parte? Porque estaríamos hablando del desempeño de una tercera hormona, que es la hormona insulina, en el metabolismo del azúcar. ¿Qué pasa allí? ¿Por qué se da ese fermento del azúcar? Ese fermento del azúcar se da por alteración en la insulina. Se da por alteración en la insulina, ya decía, se necesita D3 y se necesita T3 para que la insulina pueda trabajar bien. Pero además se necesita magnesio, se necesita zinc, se necesita potasio para que pueda realizar bien su trabajo. En el primer tema de esta serie, es decir, el tema anterior, recuerden que mencionaba que justamente
cuando hace falta magnesio y cuando hace falta potasio, se induce más al cáncer. Y esto es lo que estamos viendo aquí justamente con este nuevo tema. Es decir, se necesita magnesio, se necesita potasio y se necesita incluso el zinc para que haya un buen desempeño en el metabolismo de la glucosa. Cuando una molécula de glucosa es metabolizada en presencia de oxígeno, se obtienen de 36 a 38 ATP, que es la principal fuente de energía de la célula. Mientras que cuando la misma molécula de glucosa es fermentada, es decir, se metaboliza sin oxígeno, solamente se obtienen 2 ATP. Así que hay una pobreza energética terrible y la célula usa mucha azúcar, mucha glucosa, pero no logra obtener la suficiente energía. Lo triste de este estudio, que es un estudio reciente, que tiene mucho más fuentes, que ha avanzado muchísimo la ciencia, lo triste de este estudio es que llegan a la conclusión que no saben si es que el cáncer hace que la célula cambie el metabolismo de la glucosa o si es que el metabolismo alterado de la glucosa lleva al cáncer. Pues bien, quiero decirles que es absolutamente claro esto, no hay por qué entrar en esa disyuntiva, porque si entendemos que la insulina, para hacer bien el metabolismo de la glucosa, necesita hormona T3 y necesita hormona D3, pues entonces vamos a saber que es alteraciones ya en estas hormonas las que llevan a la alteración en el metabolismo de la glucosa. Además, ya se sabe de sobra que la hormona T3 es poderosísima, impidiendo que se manifieste o que se exprese el oncogen RAS o la familia del oncogen RAS. Entonces, lo que estos investigadores descubrieron es que también cuando el metabolismo de la glucosa estaba alterado, cuando la glucosa se fermenta, entonces también está expresado el oncogen RAS. Y ya vemos que el oncogen RAS se puede expresar si especialmente la hormona T3 no está realizando bien su trabajo, ¿ya? Entonces podemos saber el orden de las cosas. Primero se necesita deficiencia de D3, deficiencia de T3, alteración de la insulina y luego tendremos como resultado un metabolismo anaeróbico de la glucosa y la expresión del oncogen RAS. Bien, este oncogen RAS lo menciono, o la familia del oncogen RAS lo menciono. ¿Por qué? Porque está expresado en por lo menos el 70% de los cánceres, ¿ya? Entonces es muy valioso, pero lo que podemos saber es que tanto la D3 como la T3 no solamente impiden la manifestación o la expresión del oncogen RAS, ellos impiden la expresión de muchos oncogenes y además favorecen el trabajo de nuestras defensas. Por ejemplo, la vitamina D3 regula al menos 291 genes que tienen que ver con nuestros leucocitos, nuestras células blancas, que son las defensas de nuestro cuerpo, que si están bien reguladas, también ellas van a dar una batalla feroz contra el cáncer, ¿ya? Si nuestras células blancas están bien reguladas, ellas van a dar una batalla feroz contra el cáncer. Y se sabe que la D3 activa o regula por lo menos 291 genes que tienen que ver con los leucocitos y que tienen que ver también con unas 160 vías metabólicas implicadas en el cáncer y en enfermedades autoinmunes. Así que de allí podemos ver la importancia de estas tres hormonas en los cánceres. Ahora, podemos tener muchos más hormonas implicadas en un cáncer. Claro que sí.
solo que estoy mencionando estas tres porque serían las que estarían de algún modo alteradas en todo tipo de cáncer. Pero además, si usted tiene un cáncer de próstata, si tiene un cáncer de matriz, si tiene un cáncer de ovario, si tiene un cáncer de seno, pues allí hay unas hormonas sexuales que están alteradas. Pero estas hormonas, para que estén alteradas, tienen que estar alteradas las otras primeras, que es lo importante. Entonces, cuando comprendemos el metabolismo del sistema endocrino, vamos a tener muchas más herramientas para enfrentar el cáncer de la manera más correcta, más efectiva. Que podamos realmente no solo detener el cáncer, sino reversar el proceso del cáncer. En este momento puedo decirles que he compartido en esencia las cosas más importantes de estas tres hormonas. Si entendemos cómo funciona el sistema hormonal, el sistema endocrino, vamos a ver que no es muy difícil regular las hormonas. Después vamos a estar viendo de qué maneras, ¿verdad? Pero hasta aquí es importante que nos quede claro que detrás de todo cáncer hay un problema hormonal. Y que cuando tenemos claro ese problema hormonal, podemos realmente ofrecer unas alternativas que van a ser contundentes. Bien, mis amigos, yo he hecho mi parte. Les invito a suscribirse, los que no lo hayan hecho, a compartir este material que va a ser de una ayuda muy valiosa para muchísima gente. Y bueno, si le dan un like, pues no me voy a enojar. Dios les bendiga y les espero en el próximo video.